bai? Bueno, arratsaldeon, ni Maialen naiz, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta lehenik eta behin eskerrak ematea gaur hemen gurekin egoteagatik. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak duen helburua da gazte eta administrazioen arteko zubilana egiteko, eta horretarako gaur bezalako ekitaldiak burutzen ditugu, gure arteko hausnarketak burutzeko, eta hemetik baita ere aurrerago lanketan jarraitzeko eta gure ekarpenak administrazioei helarazteko. Eta besterik gabe, Gorka Goiatzeri pasako diotitza Donostiako udaletik. Eskerrik asko Maialen. Maialenek esan duen bezala azkenean ere Donostia Gazteriatik ere indarra eman, ez? Guretzako erronkarik handiena behar bada da gazten parte hartzea sustatzea, ez? Eta horren harira, horren lanketan badakigu formula magikorik ez dagola, eta gehien bat ere indarrean dagoen kolaborazioa nahita nahizkoa dela, ez? Eta horregatik gehien bat ere gure hitzarmena EGIKarekin, eta alde horretatik ere, gaztek egiten dutenarekin bat egitea, sustatzea eta bideratzea, ez? Eta ja bukatzeko eskerrak eman kutsakulturi, noski, lantalde guztiari, gehien bat ere usten digun leku aparta honengatikan, eta hitza pasa bizut. Bale, arratsaldeon guztioi, ona hurbildu zaten guztioi, baita zuei, islari, gero aurkeztuko dizkizuet islariak. Eta baita ere, saio hau streaming bidez jarraitzen nahi dian guztiei, eskerrik asko, ona etortzagatik, gero saio guztia ere YouTubeen izango duzue ikusgai, etorri ezin izan dian guztioiek entzun ahal izateko. Eta hasiko gera, aipatu lehenik eta behin, Euskadiko Gazteriaren Kontseilutikan etxebizitza lanarloa badugula eta etxebizitza gure intereseko gai bat izan dela, batez ere alde batetik gazteok emantzipatzeko ditugun baliabideak eta aukerak zeintzu diren aztertzeko, baina baita ere emantzipatzea erabakitzen dugunean eta etxebizitzak bilatzea hasten geanean ditugun ereduak zelakoak diren aztertzeko, ez? Kasu horietan konturatzen gera dauzkagun ereduak edo gailentzen diren ereduak homogeneoak eta eredu bakarrari erantzuten diotela. Hau da, familia tradizionalari erantzuten dioten ereduari. Ikusten dugu jendartean aniztasuna badagoela eta gazterian ere aniztasuna badagoela, baina etxebizitza ereduen kasuan edo bizitzeko moduen kasuan aniztasun edo malgutasun hori desagertu egiten da, ez? Hori dela eta pasaden urtean etxebizitza eta berdintasun lanarloetatikan etxebizitza ereduak aztertzen hasi ginen, genero perspektibatikan, eta aurten elkarbizitza feministetako ereduak aztertu nahi izan ditugu eta hain zuzen ere edo bereziki etxebizitza kolaboratiboen kasuak aztertu nahi izan ditugu. Eta holako ereduak aztertzen hasten geanean badaukagu joera bat edo atzerrira begiratzeko edo Espainiara begiratzeko, baina gaurko topaketa honetan nahi izan dugu gurean ere zer eredu edo zer proiektu ditugun ikusi eta elkarrekin bizi proiektua hartu dugu ardatz edo abia puntu bezala. Gero lantzen joango geana topaketan zehar. Elkarrekin bizi aipatzeko edo sarrera bezala esan Donostian belaunaldi arteko etxebizitza kolaboratibo bat diseinatzeko eta sustatzeko prozesu bat dela edo izan dela amaitua dagoelako da, eta komunitateari eta kolektibitateari garrantzia eman diola proiektu honek,
eta landu nahi izan duela alde batetikan alde arkitektonikoa eta beste alde batetikan jabetza eta antolatzeko alderdia. Comentar que la jornada va a tener dos partes. Primero vamos a hablar con nuestras ponentes sobre, nos van a comentar de dónde vienen, cuáles son sus proyectos y también nos gustaría hablar sobre la comunidad y los cuidados que tienen las viviendas colaborativas y luego al final nos gustaría un poco abordar las dificultades y retos que tienen estas viviendas colaborativas un poco desde la perspectiva joven. Bueno, ya sabemos que hoy nos hemos juntado jóvenes y no tan jóvenes, entonces comentaros que sí que queremos dar voz a la juventud, ¿vale? Entonces, también comentaros que al final de la jornada podremos participar haciendo preguntas, compartiendo vuestras reflexiones y las personas que nos siguen desde casa también podrán hacer preguntas desde el chat. Eta, hizkuntzari dagokionez eta gonbidatuak aurkeztu baino lehen aipatu, gurekin daukagula Kataluniatikan etorri den kide bat, berak euskera ez du menperatzen, orduan euskera eta gaztelaniaz jardungo gara saio osoan, eta galderak egiterako orduan zuen partetikan ere bai, erosoen sentitzen zeaten hizkuntzan egitera gonbidatzen zaituztego. Astu baino lehenago, baita ere, streaming zerbitzu honetan, interprete bezala jardungo da Jugatz Agirre eta berari ere eskerrak. Eta, aurkezpenekin hasiko gera, gaur bi eba ditugu gurekin eta saiatuko gera ez nahasten, bi ebak. Eta lehendikan eta behin, Eba Salaberria aurkeztuko dizuet, bera Donostiako udaletik dator eta Donostia Lagunkoia hiri planaren koordinatzailea da. Espainia eta Euskadiko historian lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean eta 1989tikan bere ibilbide profesionala Donostiako udalean egin du. Lehenik Gazteria Saileko kultur kudeaketan eta ondoren auzo eta hiri parte hartzeren sailean lan eginez. Sail bereko arduradun izan zen 1986tikan 2009 urtera arte. 2009an Donostia 2016ko kultur hiriburua proiektuaren koordinazioa eta zuzendaritza hartu zuen 2013 arte, eta 2014tikan udalak bultzatzen duen Donostia Lagunkoia hiri plana koordinatzen du. Zeinak zahartzaroarekin lagunkoia den hiria sustatzea du helburu, hau da adin guztietarako hiri bat. Erakunde eta sare ezberdinekin parte hartu du estatu mailan zein nazioartean, eta bere gaiak izan dira kolektibotasun eraikitzaileari begira hiri parte hartzearen sustapena eta tokian tokiko kalitate demokratikoaren hobekuntza. Bere ondoan Izaskun Soto Lopez daukagu, bera arkitektoa eta hirigilea da, Donostia eta Bartzelona eskolen artean trebatua eta Finlandian formatua. Azken urteotan gizartean inplikatutako kolektiboekin kolaboratu du eta garapenerako lankidentzan lehen urratsak eman ditu. Arkitektura eta hirigintza pertsonon beharrak asetzeko tresna bezala ulertzen ditu eta egun hiritikaten eskala desberdinetako proiektuen bitartez hirigintza inklusiboa lantzen du. Aprobetxatuko dugu hiritikat aurkezteko, hiritikat kooperatiba, tokiko garapena sustatzeko espazio, prozesu eta estrategiak sortzen dituen kooperatiba multidisciplinarra da. 2013an bide, esperientzia sozial eta formakuntza ezberdinetik datozen pertsonek osaturiko kooperatiba bat da. Osotasunerako elkarlan ikuspuntuaren bitartez, tokiko garapen prozesuak abian jartzen dituzte, arlo desberdinak lantzen dituzte, batik bat, arkitektura, hirigintza, mugikortasuna, ekonomia soziala eta eraldatzailea, agroekologia eta abar. Y para terminar, os presento a Eva Ortigosa Pons. Ella es socia de Sostre Civic e integrante del proyecto de vivienda cooperativa Cirerers, miembro del equipo técnico de la cooperativa, donde coordina proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso.
De formación es educadora social y tiene un máster en políticas sociales y mediación comunitaria. En Sostre Civic trabaja juntamente con el equipo de arquitectas para que los proyectos de vivienda cooperativa sigan su curso junto a las socias del proyecto, desde que el propio grupo tiene el solar o patrimonio hasta que inicia su vida en el proyecto. Promueve la dinámica participativa, comunitaria y de proceso, elementos tan o más importantes que el propio diseño arquitectónico. Sostre Civic es una cooperativa formada por 1000 socias en la actualidad que se estructura en proyectos de vivienda cooperativa, cada uno independiente pero bajo la misma estructura societaria, organizativa y cooperativa. Eta bueno, galderekin hasiko gera. Eta lehenengo galdera zuri egin nizun, pixka bat elkarrekin bizi proiektua nola sortzen den azaltzeko guri eta zein ibilbide izan duen hasia sortu zanetik gaur egun arte. Bueno, elkarrekin bizi proiektua Iritikaten kooperatibaren iniziatiba izan zen. 2019ko udan, Adinberri Aldundiak duen fundazioaren dirulaguntzak deialdia iriki izan eta Iritikatek lanean zeramaina denbora bat elkarbideaneko elkartekin, adineko etxebizitza kolaboratiboa bultzatzeko Donostian dagoen elkarte bat, eta baita ere Abaraska bada Donostian beste elkarte bat, gazteak, orokorrean jende gaztea dira, orduan proposatu ziguten Iritikateetikan, dirulaguntza deialdi horren barruan zergatik ez aurkeztu proiektu bat elkarrekin, eta honen helburua nolabait esploratzea, definitu genuen elkarrekin proiektuaren helburua izan zitekeela prozesu bat esploratzeko elkarrekin etxebizitza kolaboratibo, belaunaldien arteko etxebizitza kolaboratibo eredu bat diseinatzeko zeintzuk izan zitekeen elemento klabeak edo esploratu, hori gauzatu alizateko proiektu bat, eta elkarrekin dirulaguntza jaso genuen, eta elkarrekin lanean jarri ginen, nik uste dut 2019ko abendua zala. Esaten duten bezala, hori izan helburua, eta proiektuaren kide geunden Abaraska, elkarrekin bizi, Donostiako udala, eta ekipo tekniko bezala, Iritikat, LZB, parean, ez dakit denak juntura, eta gero 3-4 profesional. Lantalde bat sortu zen hortarako, eta nolabait nola antolatu genuen lana. Lan batzorde desberdinak eratu genitun, hirigintza eta arkitektura, zaintza, finanziazioa eta habilidade ekonomikoa, eta alor juridikoa. Eta pixka funtzionamentua izan zen, erakunde bakoitzeko persona batzuk lantalde horietan, eta aztertu, hirigintza eta arkitekturaren aldetikan zeintzuk diran erronkak. Zaintza planean hola antolatu genuen. Oso proiektu, konplexua izan da, ze pertsona asko geunden lanian, 3 erakunde parte, gehi ekipo teknikoa, eta gainera COVID-a iritsi zen. Handi gutxira, orduan, ia ibilbide guztia egin dugu, egin beharrean, norbait ikuste komentatu dula, honetan ez da bakarrik edukiak, da edukiaren inguruan sortzen diren harremanak eta gertatzen diren dinamikak, ez? Orduan, komisioak, gobernantza sistema hori eta COVID-a. Guzti honen helburua esan deten bezala zen esploratzea belaunaldien arteko etxebizitza kolaboratiborako eredu bat. Abaraska bat zeukan bere bidea egina,
elkarbidean ere bere bidea egina, eta taldeak nahiko sendoak eta ezagutza, esan behar dut, kolaborazio publiko sozial proiektu honetan, bai ekipo teknikokoak eta bai bi elkarte hauetakoak eskuzabaltasun guztira, mahai gainean jarri dute urteaz urte sortu duten ezagutza asko ikasita kanpotikan ekarritakoa eta besteri esperientziak hautatutak, eta Donostiako udalak lantalde hauetan egin duena da etxebizitza, hirigintza eta ondareko teknikariekin jun kontrastatzen orateatzen ziren ideak, galderak, erronkak, eta baita ere konpromiso hartu zuen nolabait guzti hau ereduaren ariketa hau egin beharrean teorian, mahai gainean partzela konkretu bat jarri, ze teorian hitz egiten dezunean gauzak beste modu batera ikusten direnean, baina konkretatzen dezunean lursail konkretu batean, bestera bateko erronka, galderak, kontradikzioak ere sortzen dira. Orduan, lanean aritu ginen, proiektua prozesori bukatu zen 2020ko abenduan, eta hor, proiektuaren webgunean hor dira sortu diran entregableak edo. Eta hor badaude, zebazan proiektuaren beste helburu bat, sortzea, baliabideak sortzea, horrelako proiektu bat aurrera emateko lagungarriak izan daitezkenak. Orduan badago aurre proiektu arkitektoniko urbanistikoa, badago zaintza eredu bat, badaude pliego juridiko batzuk, olako lursail bat lehiaketara ateatzen denean pliego batzuk. Orduan, prozesu elkarlanik azpimarratuko nuke, erakunde publiko, elkarte eta profesional, perfil desberdinetako profesionalteko elkarlana, eta nola ezagutza kolektibo horretatik zenbait pausoak eman dira, zenbait gauzak argitzen eta beste zenbait identifikatzen askoz gehiago landu behar gedanak. Eta igual hortziko. Oso ondo. Orain, iritikateri galdetuko diogu, elkarrekin bizi planteatzen den erronka batzuk jabetza kolektiboa eta erabileraren lagapena diala, ez? Eta honek esan nahi du biztanleak erabiltzaile izango liratekela eta ez jabe. Eta epe luzerako erabilera eskubidea bat izango dutela. Zerk bultzatzen zaituzte zueri horrelako eredu baten alde egitera Donostian? Lehenik eta behin eskerrak ematea gaur hona gonbidatzearren, Euskadiko Gazteria Kontseiluari, eta plazer bat da hemen Eba Salaberria eta Eba Ortigosarekin lekua partekatzea, eta nire ibilbidea igual ez da hain oparoa eta hain luzea, baina iritik atetik egindako lanketa saiatuko naiz azaltzen, eta bestela Ebak lagunduko dozta. Etxebizitzaren auzia ez da gai berria, baina bai dela egungo erronketako batez, eta ez naiz zenbakitan sartuko, baina agerikoa da etxebizitzaren egungo diagnostikoa zein denez. Etxebizitza parke zaharra, irisgarritasun arazo larregi etxebizitza askotan, etxe hutzen kopurua handia dela eta prezioa ez, arazo handienetako bat da. Garestia edo garestiegia esan dezakegu dela. Eta Donostiak bezalako hiri batean arazo horri gehitzen zaio baita turistifikazio edo gentrifikazio geruza. Eta azkenean gai desberdin hauek pertsonoi eragiten dietez, eta irisgarritasun kontuak igual adin nagusiko pertsonei edo karrituak erabiltzen dituzten pertsonei edo igual mugikortasun eza dutenei. Eta igual prezioarena, uste dute arazo kolektibo bat dela, ez? Denoi eragiten diegula, baina igual gazteoi zuzenago arlo batzutan. Eta, honek ere egiten du, merkatu
horretatik irteteko eredu berriak bilatu behar direla, ez? Eta errealitate bat da, gero eta jende gehiago eskatzen aldarrikatzen eta martxan jartzen dituela bizitzeko eredu berriak. Iritikat kooperatibatik kolaboratiboagatik apostu egiten dugu, ez? Eraldaketa publiko, komunitario eta kooperatibotik apostu egiten dugu, eta ez bakarrik etxe bizitzarloan, baizik eta lantzen ditugun gainerako arloetan ere. Orduan, esan dezakegu, igual kapitalismoaren aurrean edo espekulazioaren aurrean komunitatea sustatzen saiatzen garela. Eta honen helburua ez da bakarrik ohiko etxe bizitza ereduari alternatiba bat bilatzea, baizik eta ere etxe bizitzaren politika publikoetan eragitea. Eta horregatik apur bat jabetza kolektibo eta erabilera lagapenaren gaia, ez? Iratik esan bezala, etxekoak erabiltzaile izango dira eta ez jabe, jabetza kolektiboa izango da, eta komunitatea antolatzeko irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat egongo da. Eta kooperatiba hori izango da orubaren gaineko azalera eskubidearen titularra. Eta horrek eragingo du merkatu espekulatibo horretatik kanpo geratzea, azkenean ez dagoelako dirurik irabazteko irizpiderik. Eta moduren batean etxe bizitzaren merkatua erregulatzen lagunduko da. Eta, hau bai azpimarratzea bide alternatibo zagarri bat bezala ikusten dugula, igual aurrerago komentatu hitz egingo dugu honen inguruan, eta ez bete-betean soluzionatzen etxe bizitzaren auzia betetzen dagoena, ez? Eta, zergatik Donostian apur bat ebak azaldu da, ez? Alde batetik Donostia plaza handia da, ez? Espekulazioa hirietan handiagoa da. Eta, Donosti bazeuden gai honen inguruan bi kolektibo lanketa eta ibilbide batekin, ez? Elkarbidean etxe bizitza kolaboratiborako elkartea eta Abarazka kooperatiba. Eta hor, aukera bate ikusi genuen teknikoki hori garatzeko. Eta, ez naiz askoz gehiago luzatuko ebak azaldu dauelako elkarrekin bizi proiektuaren helburua, baina berak esan bezala, helburu orokorra zen eredu kolaboratibo batean sakontzea, eta horretarako beharrezkoak diren tresna espezifiko horiek sortzea. Eta berak esan dauen bezala, hor dauela eskuragarri. Eta hori sektore horretarako, sektore profesional desberdinetatik batu eginen eta erronka horri aurre egin genien. Vale, eskerrik asko. Y para terminar, Eva, te queríamos preguntar, Sostre Civic inició sus andaduras en el campo de las viviendas cooperativas en 2004 y en vuestra página web ya decís que al principio esa modalidad era prácticamente desconocida en Cataluña, por lo que debisteis hacer pedagogía de ese modelo, tanto en la administración como en la sociedad. Creemos que en la comunidad autónoma podemos estar en ese punto. Entonces, la pregunta que te queríamos hacer era ¿qué comentaríais de aquellos inicios? Antes de responderla, primero os quería dar las gracias, tanto por habernos invitado, pero también por el esfuerzo que estáis haciendo con el cambio de idioma cuando me habláis, y también dar las gracias a Irati y a Anne porque me pasaron algunas notas de lo que comentarían mis compañeras para poder estar un poco al caso de qué es lo que están diciendo ahora, que no os estoy entendiendo, entonces es un poco extraño, pero alguna idea me han trasladado, entonces gracias por esto también. Entonces, hablando de Sostre Civic, yo estos días repasando un poco las notas, sí que empezamos en el 2004 y son 17 años, ¿no? Y en realidad el modelo de cesión de uso en Cataluña, justo ahora estamos pudiendo decir que
empezamos a ver ahora que puede ser una alternativa real, ¿no? Como 17 años después, como vemos ahora las primeras experiencias ya de compañeras viviendo en edificios de este tipo, pero que tampoco son muchas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde el 2004 para tardar tanto tiempo para llegar donde estamos ahora? Más o menos entre el 2004 y el 2014, desde Sostra Civic lo que hicimos es hacer difusión, y hacer difusión pues en charlas pues tipo esta, con colectivos que empezaban a estar interesadas con este tema, pero también a administraciones inspiradas por el modelo Andel, ¿no? Y explicando que esto podía ser como una alternativa real de acceso a la vivienda. Destinamos mucho tiempo a hacer difusión y destinamos mucho tiempo también a dar palos de ciego, ¿no? A destinar muchas energías y mucho tiempo a estudiar propuestas que venían de algún ayuntamiento que decía sí, tengo este edificio en desuso, tengo este solar, pero sin una apuesta real, ¿no? Entonces dedicabas allí energías. La entidad no estaba profesionalizada en aquel momento, entonces con pocos recursos, destinando mucha energía y mucho tiempo a hacer estudios que luego, pues 15 años después, hemos visto que hasta que no hay un ayuntamiento que se compromete con un convenio de intenciones a tirar algo adelante, pues que a lo mejor no merecía la pena destinar tanta energía a ello, ¿no? Y también pues de grupos o colectivos que con una idea pues tal vez idealista tampoco llegaban nunca como a la práctica. Entonces, si tenemos que hablar de cómo fueron estos inicios, yo creo que los primeros 10 años fueron mucho de investigar, indagar cómo era esto en otros países donde nos estamos inspirando, pero también en bueno, ver qué opciones había sin conseguir dar en el punto clave, ¿no? Es en el 2007 o así donde empiezan a salir como algunas experiencias más atomizadas en entornos rurales en Cataluña, experiencias como Calcasas o Calafou, con una dimensión sociopolítica bastante importante también. No son parte de Sostra Civic, pero nos inspiramos y son compañeras todas, son experiencias, como decía, pues bastante atomizadas, en suelo privado, pero que nos sirven ya para poder ver que existe la experiencia y que puede ser posible, ¿no? Pero yo creo que el punto importante no llega hasta que en el 2014 el Ayuntamiento de Barcelona adjudica y hace una adjudicación directa a Sostra Civic de un edificio que está deshabitado, que era propiedad municipal, que está en el centro, en el barrio del Born, barrio ultragentrificado en Barcelona, y lo adjudica a Sostra Civic para convertirlo pues, en un edificio en cesión de uso, ¿no? Aquí ya es cuando bueno, pues vemos la primera experiencia en la ciudad. Luego, 2 años después, también el Ayuntamiento de Barcelona saca a concurso distintos solares públicos que hay en la ciudad, donde se pueden presentar cooperativas. Sostra Civic se presenta y otras, y allí Sostra Civic pues, gana 2 de los solares en 2016, y justo hace 2 meses empezaron a vivir las primeras compañeras en uno de estos solares, ¿no? Como procesos también muy lentos. Pero en el relato es importante pues, esta apuesta pública en el 2016 y 1 año después también una subvención de la Generalitat de Cataluña que nos permite como profundizar en el modelo, profesionalizarnos y tal. Entonces, insisto un poco en esto porque creo que la apuesta pública es clave en el crecimiento y a que el sector se fortalezca y pueda dar oportunidad de que crezcan otras oportunidades, ¿no? Estamos hablando de que es una política pública de vivienda muy fuerte, que no solo está promoviendo pues, vivienda de protección oficial en los barrios, sino que está transformando este acceso a la vivienda, ¿no? Y transformando también las dinámicas comunitarias que se dan en ella y huyendo de esta lógica mercantilizada del acceso a la vivienda. Entonces, como el recorrido ha sido lento, pero para mí lo importante a remarcar en este punto es que
las políticas públicas tienen que ir también apoyando este modelo y que es importante cuando hay realmente, en Barcelona, bueno, en Cataluña ha pasado que fue el Ayuntamiento de Barcelona el que tiró la primera piedra y luego muchos ayuntamientos catalanes pues se han sumado o han repetido, han copiado directamente lo que ha hecho este ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, apuesta pública sirve para que se pueda pues, impregnar todo el territorio de iniciativas de este tipo. En esta segunda ronda, bigarren ronda honetan, nahiko genuke hablar sobre las comunidades y los cuidados que dan lugar a estas viviendas colaborativas. Izan ere ez, gaur egungo eredua nahiko individualista da eta bakoitza bizi gara gure nukleo itxietan. Ez dugu bizilagunarekin apenas harremanikan mantentzen, eta elkarbanatzen ditugun espazio domestikoak oso urriak dira. Aldiz, ikusi dugu nola konfinamentuan komunitate horren beharra badugun, ez? Eta orduan, Iritikateri Izaskun, te queríamos preguntar acerca de, bueno, una vivienda colaborativa no significa solamente contar con espacios comunes, sino que se trata de un proyecto social comunitario. Esto pondría el foco en los cuidados y en la ayuda mutua, consiguiendo una comunidad heterogénea y cohesionada. También respecto al barrio, la relación que tenemos respecto al barrio y la ciudad, ¿no? Entonces te queríamos preguntar a ver si podría crear relaciones más horizontales este tipo de modelos y qué aspectos hay que trabajar en las viviendas colaborativas para que el proyecto social siga un modelo más feminista. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? O sea, esto desarrollaría, en nuestra opinión, unas relaciones más horizontales en la comunidad, y cuando hablo de comunidad me refiero a la comunidad interna ¿no? de la comunidad que vive en el edificio de viviendas, pero también a la comunidad que hay de puertas para afuera, ¿no? A la comunidad a la que pertenecemos todas. Y bueno, a veces cuando hablamos de arquitectura o de un urbanismo feminista, una ciudad feminista, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿No? O mucha gente se preguntará a ver, pues, qué es lo que es o bueno, por qué se le ha puesto ese apellido, ¿no? Y entonces quería explicar brevemente un poco cómo entiendo yo lo que es, y sería pues poner a la persona en el centro, ¿no? Y entonces crear los espacios partiendo de las experiencias de esas personas, ¿no? De sus experiencias, de sus necesidades vitales y personales y de sus capacidades. Y el primer paso sería escucharles, y el segundo, en medida de lo posible, crear estos diseños tanto de arquitectónicos como de espacio público junto a ellas. Aparte de esto, la arquitectura, bueno, sería adecuado que la arquitectura pudiese acompañarnos, ¿no? En plan, cuando pensamos en una casa para toda la vida, pensamos en una casa que nos pueda acompañar en las diferentes etapas de nuestra vida, porque al final nuestra vida va desarrollando y vamos necesitando diferentes cosas, ¿no? Entonces sería adecuado que esa vivienda se fuese adaptando a esas necesidades. Además de ello, bueno, este edificio hipotético de viviendas se colocaría en una trama urbana, ¿no? Entonces es importante no solo hablar de la superficie que acogería ese edificio, sino también de conocer la red en la que se va a colocar, ¿no? Porque al final la trama urbana, la ciudad, está creada de diferentes redes, ¿no? Tanto de la red de espacios públicos, de espacios verdes, de equipamientos públicos, de servicios. Entonces,
ahí es cuando es importante también conocer el barrio, hacer hincapié en el barrio, en esa implicación social, ¿no? Y de ahí tejer relaciones y redes. Y bueno, entonces es importante que cuando se definen las personas que van a habitar ese edificio colaborativo, ¿no? Esa vivienda colaborativa, se haga bueno, pues un plan de cuidados, un trabajo con ellos y se definan unos valores comunes, ¿no? Que seguramente bueno, todas las personas implicadas compartan. Pero bueno, esos valores al final se ponen el valor cuando también tienes unos espacios comunitarios y unas actividades comunitarias. Entonces, bueno, los espacios comunitarios que responden más a la arquitectura, pues también son, aunque no son lo único que hay que defender, también son una parte importante, porque al final, si no tienes un espacio en el que estar con tus vecinas, pues no vas a crear tanto vínculo. Y esos espacios también se pueden dar en diferentes niveles, ¿no? Unos espacios serán igual más específicos para ciertas personas con características en común, otros más para la comunidad y otros incluso más que se abran al barrio, ¿no? Como podría ser una tienda de consumo cero, de kilómetro cero, un espacio para eventos culturales, un txoko o incluso, como se planteaba en el proyecto de Elkarrekin Bizi, una sala de enfermería. Y a ese espacio comunitario se le añadirían también las actividades comunitarias, que también se darían tanto a nivel interno como a nivel de barrio. A nivel interno, pues igual responderían más al día a día, ¿no? De las personas que habitan, pues desde una comida, una cena, una celebración o actividades más deportivas o sociales o de ocio, hasta el simple hecho de sentirte acompañado o cuidar a una vecina que lo necesite. Y luego habrá actividades que destinadas más a la participación de barrio, ¿no? Como podrían ser socioculturales o incluso el cuidado de menores, asesoramiento o implicarse un poco en las problemáticas del barrio. Y eso haría que fuese un modelo más horizontal. Vale, eskerrik asko. Eva, ahora tu turno. Te queríamos comentar un poco, y yéndonos un poco más a lo vivencial o de lo que habéis visto, a ver por qué la gente decide entrar en un modelo de vivienda como este, ¿no? ¿Qué transformación observáis en sus formas de vida? ¿Qué diferencia observáis respecto a las personas que viven en núcleos más normativos, ¿no? Cómo son sus vidas, su día a día, sus cuidados, su comunidad? Pues en realidad se vuelve realidad todo lo que explicaba Izaskun ahora un poco, ¿no? Yo iba pensando en todo lo que ibas diciendo, cómo intentamos pues aplicarlo en la medida que podemos, ¿no? Sí que en este punto os quería hablar de mi experiencia concreta. Yo participo en uno de estos proyectos que se llama Cirarés. Cirarés significa cerezos en catalán, y llevamos pues, con la construcción del edificio pues, ya un tiempo, y las obras acaban la semana que viene, o sea que es como muy emocionante porque las obras acaban y en muy pocos meses ya nos mudamos a vivir allí, ¿no? Entonces, como os voy a explicar también, porque ¿no? Lo que comentamos con mis compañeras, qué es lo que nos ha movido a la gente a participar en un espacio o en un proyecto como este y qué es lo que buscamos, ¿no? Yo he visto que la gente se mueve por dos motivos que en muchos casos se unen, ¿no? Uno es la opción política de contribuir a la lógica del cambio en el acceso a la vivienda, y sobre todo hay gente que le mueve esto, ¿no? La parte de transformar y de no querer contribuir a la lógica imperante y buscar un cambio. Y opción política también para querer quedarte y luchar para vivir en Barcelona,
que es una ciudad, me imagino que se deben repetir bastantes características con Donosti, ¿no? Que está expulsando a muchas personas que queremos vivir en esta ciudad y que cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, una opción sería esta más política y la otra viene de la necesidad. Hay muchas compañeras que vienen movidas por la necesidad de una vivienda estable, que no te echen al cabo de 5 años y que puedas proyectar el resto de tu vida, si quieres, en este espacio, ¿no? Entonces hay gente movida por una dimensión pues, más política, otras más desde la necesidad. Yo creo que voy movida por las dos cosas, pero la parte de la necesidad es muy fuerte. Yo quiero vivir sola, mi apuesta de vida es vivir sola y en Barcelona no puedo. Con el sueldo que yo tengo no me puedo pagar un alquiler, entonces, y no me quiero ir de Barcelona como están haciendo muchas de mis amigas, que es pues salir de la ciudad. Yo quiero seguir viviendo en la ciudad porque me gusta mucho vivir en Barcelona. Entonces, yo ahora a día de hoy pues estoy compartiendo piso con una amiga, aunque esta no sea mi prioridad, que podría serlo, pero no lo es, ¿no? Entonces, para mí participar de Sirarés pues es la única opción que tengo para poder vivir de este modo, y además es un modo que es vivir sola pero vivir acompañada, ¿no? Que es una de las cosas que también buscan las personas. Bueno. Movidas, ¿no?, por este tema, y la gran mayoría de mis compañeras. Para hacer un poco, explicaros Sirarés cómo está compuesto, somos 32 unidades de convivencia, hay 32 viviendas y aproximadamente el 70% somos mujeres y el 30% son hombres. La gran mayoría de estas unidades de convivencia son personas que viven solas, son mujeres que viven solas, ¿no? Y una parte de ellas son mujeres que tienen a partir de unos 55, 60 años, pues también en una lógica de vivir en Barcelona, de alquiler, sin saber, ¿no?, cómo afrontas pues la etapa, muchas de ellas, la etapa final de la vida, sin que tener que estar como pensando en una vejez en que te saquen a fuerza del sitio donde vives por no poder pagarlo, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que estarían en este perfil y luego también unas cuantas compañeras como de edades entre 32, 37 años, que para ellas la apuesta de venir a vivir a Sirarés es buscando un modelo de crianza diferente, ¿no? Buscando, quieren tener criaturas, pero las quieren tener no desde el modelo normativo, sino de una forma alternativa, y ven en la propuesta de Sirarés como una manera de poder pues, contribuir o compartir o tener, es que no hace falta pensar en modelos súper alternativos, pero poner nombre y apellidos y conocer veritablemente a tus vecinas para poderte ayudar, que es que no estamos inventando nada muy extravagante, sino que es como fortalecer los vínculos comunitarios que hay dentro pues, de un edificio en el que no solo tienes tu casa para adentro, sino muchos espacios comunes y de construcción de vida colectiva, que esto fortalece pues esto, ¿no? Que las dinámicas compartidas sean posibles y que personas que en Barcelona les sería difícil pues, vivir solas y tener una crianza de este tipo o familias monomarentales que lo puedan tirar adelante, pues es una forma que aquí pues es posible o ellas lo ven posible, ¿no? Luego, nosotras estamos a punto de ir a vivir, pero hay otras compañeras de Sostre Cívic que hace 2 meses que están viviendo en su edificio de vivienda cooperativa, que es La Balma, que está ubicado en el barrio del Poblenou. Y me he apuntado antes una frase de una de las compañeras de La Balma, que 3 meses después de vivir allí lo define como: ¿qué es La Balma? ¿No? Pues dice, es intimidad, es comunidad y red, me hace sentir muy segura, ¿no? Y esto es una frase muy simple, pero creo que define muy bien, ¿no? Porque
es intimidad, es que no estamos hablando de unas propuestas de ir a vivir en una comuna, es que tú tienes tu espacio y conservas esta intimidad, pero a la vez fortaleciendo la comunidad y la red, ¿no? Y la parte de me hace sentir muy segura, pues es que todo lo que explicaba Izaskun antes hace sentir a las personas seguras, ¿no? Y parte de un todo y parte de un proyecto común. Muchísimas gracias. Bueno, aurreko biak jardundia pixka bat hitz egiten etxebizitza kolaboratiboek zer eskaintzen dioten pertsonei, ez? Bertan parte hartzen duten pertsonei. Baina, bueno, etxebizitza kolaboratiboen ereduak bai ikusten dugula, azken aldian hainbeste bilatzen ari garan hiri edo hiritarran eredu baten alde egiten duela. Hau da, lagunkoiagoa, inklusiboagoa, empatikoagoa. Norbanakoari ez ezik, zuk nola esango zenun zer eskaintzen dio jendarteari etxebizitza kolaboratiboen eredu honek? Bueno, erdera zeingoet. Vale. Yo creo que este tipo de vivienda lo que hace es reforzar, me parece que son estratégicas para reforzar las lógicas comunitarias en general, o sea, de alguna manera refuerzan la cultura, el deporte, la acción social, está como muy incorporado, pero las políticas de vivienda, incorporar este tipo de lógicas comunitarias, de autoorganización, ante un reto que no es individual sino que es colectivo, nos organizamos y somos capaces de buscar respuestas, yo creo que es una aliada de primer orden para esas lógicas, pues eso, que incorporan esa perspectiva comunitaria, de proximidad, de vínculo, de sentido de pertenencia, que ya sabemos que son importantes, pero que este último año hemos constatado que marcan la diferencia, ¿no? Cuando hay una situación excepcional o no excepcional, ¿no? Que de alguna manera están ligadas a calidad de vida y a sentimiento de pertenencia. Me parece que este tipo de propuestas, que creo que no son propuestas fáciles y que creo que tampoco son para todo tipo de personas, porque son muy exigentes. Yo lo que he visto, no desde la experiencia personal, pero sí profesional, ¿no? Exigen compromisos, son procesos muy largos, que requieren mucha energía. Bueno, no son seguramente para todo el mundo, pero sí que creo que en los barrios, en los entornos donde hay este tipo de propuestas, bueno, pues aportan sin duda valor a la comunidad que lo acoge. Y de alguna manera son espejo también, ¿no? Inspiración, bueno, para otras muchas cosas. Creo que ahí su aporte es fundamental. Vale. Bueno, igual empezamos con la tercera parte, que sería un poco mirar hacia el futuro, ditugun erronkak, Eta bueno, amaitzeko Ebari galdetuko diogu, beraiek ibilbide luzea dute erabilera lagapenean oinarritutako etxebizitza kooperatiboetan, bai bide lagun eta bai aholkulari bezala, ez? Eta bueno, parte hartu duten proiektu hauetako kide asko, ez dira 18, 30, no son personas entre 18 y 30 años, no? Orokorrean esan dezakegu beraz, gazte gutxi sartzen direla eredu hauetan, eta helduagoak direnean ematen dutela pausu hori. Zein usten dezu, ¿cuáles crees que son las razones de que pase esto? Sobre este tema y la perspectiva joven, no. Tengo 3 hipótesis, no son 3 certezas, no lo hemos estudiado a fondo, pero por un lado, ahora Eva decía, ¿no? Como esto no es para todo el mundo, hay una parte de componente de energía y tiempo que tienes que destinar, también hay una componente económica, que es que se tiene que hacer una aportación de capital social
que varía según si estás construyendo un edificio desde cero o si lo estás rehabilitando, o esto es variable, pero por ello no deja de ser cuantioso. Entonces, el principal motivo pues, es que sigue siendo un reto económico, ¿no? Y el capital social pues, no es fácil de conseguir cuando tienes menos de 30 años, ¿no? Pues tardas un tiempo, si es que puedes, en conseguir pues, tener unos ahorros o tener una red familiar o de amistades que puedan contribuir a ello, ¿no? Entonces, la parte económica, pues a mí antes de los 30 me hubiera sido completamente imposible de poder acceder, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, creo que es importante, pues la apuesta pública. Después os daré un ejemplo de qué estamos haciendo en Sostra Cívic en este sentido. Luego, otro tema es que estamos hablando de procesos bastante largos. Y bastante largos quiere decir, pues el proyecto donde yo participo en Sirarés, el solar se adjudicó en el 2017 y en el 2021 todavía no estamos viviendo allí, ¿no? Estos son 4 años, en algún caso 5 años, de asambleas cada 2 por 3, proceso participativo para el diseño arquitectónico, que el edificio será de un modo, luego tienes que recortar porque se te va de presupuesto, luego el edificio se transforma y acaba siendo de otro modo. Bueno, procesos como exigentes y largos, que creo que para las personas jóvenes pues la vida es más cambiante y la precariedad laboral que sufren las personas jóvenes pues no ayuda a poder proyectarte a medio o a largo plazo y tener pues el tiempo de espera para poder acceder aquí, ¿no? Es que antes te han pasado 1000 cosas debido pues a la situación socioeconómica que seguramente te harán pues tener que cambiar de opción, ¿no? Y luego también creo que hay un motivo que es que, por lo que he visto, la mayoría de iniciativas surgen desde personas más adultas, más mayores, no sé cómo decirlo, ¿no? En Sostra Cívic somos unas 1000 socias y antes miraba datos, no tenemos datos de todas las 1000, pero de los que tenemos solo hay 40 personas de estas 1000 que tengan menos de 30 años. Entonces, hay algo que es que creo que sigue no siendo un modelo atractivo porque quien lo genera somos personas que no estamos en esta franja de edad, ¿no? Y no hay iniciativas, al menos que yo conozca o significativas, que surjan desde las propias jóvenes y se acompañen de equipos técnicos, pero que surjan desde aquí, ¿no? A nivel de edades, pues en Sostra Cívic la gran mayoría están entre los 35 y 50 años y luego ya hay un gran grupo de gente que son a partir de los 60 o 65, porque esto sí que se está fortaleciendo cada vez más, que son los grupos senior, ¿no? Las personas ya con un modelo finalista que optan para vivir en la última etapa de vida en un proyecto de este tipo, buscando una alternativa a las residencias como las conocemos a día de hoy. Entonces, a nivel de edades, yo también pienso que si nuestra base social está formada por estas edades, pues también las actuaciones, ¿no?, se dirigen un poco hacia aquí. Luego, como experiencia concreta, vuelvo a lo mismo de la apuesta pública. En un municipio de la provincia de Girona, concretamente en la Costa Brava, que es un pueblo que se llama Calonja, pueblo pues que sufre una presión turística tremenda, ¿no? Si en Barcelona se expulsa por X motivos, aquí seguramente por otros, pues allí por la presión turística absoluta que vive este pueblo de la Costa Brava, pues el ayuntamiento ha hecho la apuesta de, con una subvención muy fuerte, vamos a poder rehabilitar un edificio donde se construirán 14 viviendas cooperativas para menores de 35 años, solo para menores de 35, ¿no? Es una rehabilitación, o sea, el capital social ya será mucho menor. Para poner cifras, yo en el caso de Sirarés, la aportación de capital social que hacemos mediana es de unos 25.000, 27.000 euros. En este caso será de unos 3.000 euros aproximadamente, que es algo como un poco más, bastante más asumible. Y será solo para personas jóvenes, ¿no? Entonces,
Creo que es importante que o hay apuesta pública para que sea pues, una verdadera política pública de vivienda para jóvenes, o si no, pues es bastante difícil dadas como las circunstancias que os planteaba. Gracias. Eta elkarrekin bizi proiektora itzuli izaskun zuri galdetuko dizugu. Elkarrekin bizi proiektuaren bidea ez da erreza izan, aipatu bezala, eta nahi genizuen galdetu zeintzuk izan diren aurkitu dituzuen erresistentziak eta traba nagusiak, bai legeri aldetikan, bai administrazio aldetikan eta baita jendartearen aldetikan, eta zein bideetan edo norabidetan jarraitu dezakegun olako proiektuen alde. Apur bat kanpotik kontatuko dute aurkitu diren zailtasunak, eta lehen Ebak komentatu bezala, alde batetik lehen zailtasuna pandemia izan zen, COVID-19 bete-betean harrapatu zauen prozesua, eta lehen aipatu bezala, 3 bultzatzaile parte hartzen zuten proiektuan, eta 10 talde tekniko, ez? Orduan, hainbeste jende koordinatzea, dinamizatzea, prozesu normal batean saia baldin bada, horrelako egoera batean are eta saiagoa, ez? Azkenean, distantziara, telematikoki edo elkar aurrez aurre egon barik. Horrek ere, pandemiak ere, eragin zauen, partaidetza aldetik ezin izan zen nahi beste sakondu, ez? Hor bazegoen nahi bat partaidetza parte hartze prozesu bat egiteko edo, eta partaidetza horretan ezen hainbeste sakondu. Zailtasun nabarmena esango nuke, izan zela ezaugarri desberdinak dituzten pertsonak etxe bizitza arloan bat etortzea, ez? Azkenean alde batetik, beharren aldetik, ez? Adin mugari gabeko pertsonak, elkarrekin bizi proiektuak elkartzen zituen adin tarteri gabeko pertsona taldea eta senior taldea, ez? Orduan, pertsona hauek beharren aldetik ja desberdintasun batzuk edukiko dituzte, eta horrek eramango ditu adibidez kokaleku fisiko batean eragingo du, ez? Eta horre gatazka bat egon zen, non kokatuko da etxe bizitza hau, ez? Igual nik gura dute liburutegi bat o zerbitzu bat hurbilago eduki, eta beste pertsona, beste ezaugarri batzuek dituen beste pertsona batek beste zerbitzu bat edukiko du, edo lehen aipatzen nauen sarea, ez? Zerbitzuen sare hori, igual, desberdina izan daiteke. Eta horretaz gain, ere desberdintasunak daude, jabetza publikoko partxera batera sartzeko, badauzela baldintza batzuk, eta talde bakoitzak baldintza batzuk ditu. Orduan, hor lanketa egin zen, lantzeko ia zein garatzeko ia biak, bi talde horiek partzela horretan zein modutan elkarrekin egon alziren, ez? Eta ikusten zen, bakarrik posible zela egoitza partzela batean egotea. Orduan, hori ez naiz asko luzatuko arazo honetan kontatzen, bai web orrialdean badagoela apur bat sakonago legeri aldetik zelan aurre egin zitzaion problema honi, eta ere lanketa, norbait interesa baldin badu, beste momentu batean hirigintza arloari buruz aritu gaitezke. Eta hor bai heldu zala momentu batera lege aldaketa bat egin behar zela, udalaren eremutik at zegoena, ez? Eta hor zen, horra aipatzea ere batzutan
zergatik horrelako, 55 urtetik gorako pertsonek, zergatik gure dute horrelako modelo batean bizi, ez da ez dutelako etxe bizitza bat, ez? Gazteen kasuan izan daitekeen bezala, baizik eta etxe bizitza, dekoten etxe bizitza hori jabetzan segurazki, igual ez dela eure beharretara egokitzen, ez? Igual handiegia da, ez da irisgarria, eta zainketa edo komunitate batzuen bila doaz. Eta, beste galdera bat zegoen, ez? Zeintzuk dira, zein norabidetan jarraitu behar da egun olen etxebizitza arloan lan egiten. Eta, ebak aipatu bezala, guk ikusten dugu modelo alternatibo bat dela hau, baina ez dela perfil guztiei egokitzen, ez? Azkenean oso perfil konkretuko jende bati bideratuta dagoela uste dugu, eta horren bestez egin behar dugun lanketa hori da eredu integralago batzuk sustatzea, ez? Hor guk uste dugu hor dagoela gakoa. Azkenean perfila gure etxe bizitza behar duten pertsonak ez delako hain konkretua, baizik eta perfilan itzeko komunitate batean bizi garelako. Vale, mila esker. Y ya para terminar con esta parte, con este bloque, Eva, te queríamos preguntar qué conclusiones habéis sacado del proyecto Elkarrekin Bizi, a ver si es necesario fomentar este tipo de proyectos desde la Administración, qué compromisos adquieren a nivel municipal y a nivel de la comunidad autónoma para impulsar estos procesos y facilitar las iniciativas que puedan llevar desde la ciudadanía en este aspecto. Yo creo que uno de los, no sé si son los aprendizajes o de las conclusiones, es que creo que, desde luego, dentro de mi ayuntamiento y de la administración, pero creo que en la sociedad también tenemos que hablar más de esto, porque creo que necesitamos entender mejor el modelo o los modelos. No sé, porque en el Elkarrekin Bizi, las entidades que hemos estado trabajando hoy, se hablaba de vivienda colaborativa autogestionada. Hay en nuestro entorno otro tipo de vivienda colaborativa también, pero que es de iniciativa pública. Entonces creo que hay que hablar mucho de, cuando hablamos de vivienda colaborativa, si hay un único modelo, si hay varios modelos, creo que en torno a eso hay que hablar más y entender mejor, cada uno desde donde habla, qué es lo que supone. Porque nos creemos que lo conocemos, pero no, yo creo que hace falta profundizar más en eso, y creo que eso es uno de los grandes, el modelo, los modelos, también los límites que plantea, y también las oportunidades. Creo que hablar de límites, y como decía Izaskun, este es una alternativa, pero hay que explorar otras alternativas, porque las personas somos diversas, queremos vivir de manera diversa, y yo esto lo aprendí de Alex hace mucho tiempo, y las casas siguen siendo todas iguales, y vivimos y accedemos a la vivienda mediante compra, mediante alquiler. Bueno, pues seguramente la vivienda colaborativa es una alternativa, pero tenemos que explorar otras que seguramente existen, o inventarnos nuevas, porque las personas somos diferentes y necesitamos y queremos cosas diferentes. Lo que decía antes, que no es un modelo fácil, que es exigente, y que, por lo menos desde dentro de la administración, para facilitarlo y para impulsarlo, hace falta también pensar con marcos mentales nuevos, no nos valen los de antes, y seguramente, bueno, esto igual es un poco atrevido por mi parte, pero igual las políticas públicas de vivienda, yo se lo digo a mis compañeros, están, claro, facilitar recursos públicos a personas, por ejemplo, que ya tienen vivienda, ¿no? Cuando la prioridad es el acceso a la vivienda a quien no tiene vivienda o a quien está en peores circunstancias, ¿no? Las políticas públicas de vivienda están como ahí poniendo la energía. Bueno, pues seguramente en las políticas públicas de vivienda, como en otras políticas públicas, también tenemos que explorar qué otros roles puede jugar la administración,
que a veces no es hacer, sino facilitar contextos para que otros hagan. Entonces creo que ahí hay también todo un mundo para explorar diferentes roles, diferentes maneras de facilitar el derecho a una vivienda digna y facilitar que las personas puedan desarrollar su proyecto personal, individual y colectivo. No sé, creo que ahí hay muchas cosas que tienen que ver con roles nuevos de las administraciones públicas. Como Ayuntamiento de Donosti, este proyecto del Elkarrekin Bizi, bueno, pues ha sido un paso más en las dinámicas de colaboración público-sociales, privadas, en estos campos de explorar nuevas formas, ¿no? Entonces hay un compromiso que en este ámbito de la vivienda colaborativa no caminar solos, sino caminar juntos y ver un poco cómo se pueden diseñar esos modelos, con una voluntad clara de que en este mandato que expira en mayo de 2023, en Donosti pueda haber una experiencia concreta de vivienda colaborativa que nos permita experimentar y sobre todo aprender. Y creo que otra cosa también que me parece que es muy importante y que está en nuestra agenda es trabajar todo lo que es interinstitucional, porque lo que hemos visto claramente es que hay cosas que el ayuntamiento puede hacer, pero hay otras cosas que exceden y que requieren cambios normativos y que trabajar, en este caso con el gobierno vasco, para ir alineados y con otros ayuntamientos también, porque ahora mismo en Euskadi las referencias son Cataluña, no tenemos referencias dentro del mismo comunidad autónoma y los marcos normativos y jurídicos son diferentes. Entonces, aquí tenemos que también trabajar en esa dirección. Vale, pues muchísimas gracias a las tres, eskerrik asko benetan. Eta orain pixka bat pasako gera publikoare hitza ematera, ez dakit hortikan galderaren bat badagoen, igual eskua altxatu norbaitek galderaren bat o zerbait konpartitzeko. Vale. Itxaron pixkat, mesedez, mikrofonotik hitz egingo dugu streamingekoek ere entzun dezaten. Bai, ni galdera badaukat, eta da bi bantzat galdera. A mí me queda muy claro, yo participo en una de esas dos asociaciones que fomentamos el proyecto del Elkarrekin Bizi, y me queda muy claro y me anima a oírte, ¿no? Me anima a oírte decir que hay ayuntamientos que se implican en apoyar este tipo de iniciativas y me gustaría que este ayuntamiento también lo entendiera de esa manera. Y me gustaría puntualizar una cosa que has dicho, Eva, en el sentido de que tus compañeros dicen que bueno, esto de apoyar a gente que ya tiene una vivienda no entra dentro de este marco, de que que pueda haber modelos diferentes y tal. Entonces, supongo que te refieres al colectivo senior que efectivamente ya tienen, normalmente tenemos una vivienda, pero que participamos de una voluntad de cuidado sobre todo y de querer convivir esta última etapa de nuestra vida de una manera más comprometida, más comunitaria, tal como se ha ido exponiendo en este foro, y que nosotros ponemos a disposición de la construcción de esa vivienda, que posiblemente sería más posible si el terreno lo dispusiéramos, ¿no? El ayuntamiento equipara, ¿no? Ese terreno para poder construir esas casas, porque nosotros no es que nos vayamos a ir con dos viviendas, es que vamos a invertir nuestra vivienda en esa construcción. Eso que quede claro. Y luego hay otra cosa que también es interesante en estos modelos de puntualizar, ¿no? Que es el proyecto de Axuntase de Asturias, que han conseguido un criterio interpretativo de la ley por el cual sí que
asimila a estos proyectos senior, ¿no?, como otro servicio social, con lo cual también les ha permitido al equipo de arquitectos de Asturias, F5, muy interesante por cierto, modificar la denominación del suelo, poder denominarlo equipamiento y dar acceso a la construcción de este tipo de viviendas, que si no, en ese tipo de terrenos sería pues en plan de casas adosadas o tal. Entonces, nada, simplemente puntualizar eso, que sí que hay una voluntad, ¿no?, en esta ciudad de querer construir este tipo de proyectos y que estaríamos encantados de que el Ayuntamiento nos echara una mano. Igual aprovecharemos un poco a ver si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. No sé si desde streaming también, a ver si nos han preguntado algo, o simplemente también si vosotras queréis si os ha quedado algo para, y luego tendréis la oportunidad de contestarle. Kaixo, arratsaldeon, bueno, ni Sara naiz, eta, bueno, lo voy a traer un poquito a lo que me toca, ¿no?, desde la entidad de Darkum, y un poco proponer y también atraerlo a lo que es, ya que estamos en Euskadiko Gazte Kontseilua, pues traerlo un poco a más gaztería, ¿no?, ya que sabemos que todos los que se puedan acceder y tienen la posibilidad de acceder a una vivienda colaborativa, pues son gente que ya ha trabajado, que ya tiene pues, unos ingresos, bueno, pues han tenido unos ingresos, tienen unos ahorros y que puedan permitirse eso, ¿no? No es propuesta, pero es ¿por qué no se propone una vivienda colaborativa a las viviendas de protección oficial? En el sentido de que no se crea como guetos de que solamente las viviendas de protección oficial estén dirigidas a personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social, porque las personas que están excluidas socialmente ni siquiera tienen acceso a estas viviendas porque se quedan en la calle, pero las que están dentro de las viviendas realmente están necesitadas de la comunidad, ¿no?, de lo que estábamos hablando de cuando hicimos el podcast, o sea, cuando se hizo el podcast con Eva, la realidad de la comunidad y la necesidad que hemos visto en la pandemia y de lo que se ha dado cuenta. Entonces, las viviendas colaborativas, proponerlas desde la administración y para los jóvenes, o sea, que realmente sea una realidad para jóvenes de menos de 30 años o menos de 35 años, o me da igual, pero que realmente sea una posibilidad, pero dentro de las viviendas que ya están. No tampoco hay que inventarse otro tipo de esto, sino que aplicarlas a lo que está ya. Bueno, simplemente esa propuesta. Es que ricasco. Beste galderarik. Nos estamos animando ahí atrás también. Sí. Bueno, igual que haga la pregunta y luego al final. Sí, más bien relacionada con la primera y la aportación, ¿no? Es como ves, Eva, el encaje de este proyecto en lo que se está redactando ahora, que es el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Porque tenemos que empezar por ahí. Es decir, en la ciudad, cambiar la mentalidad desde el punto de vista de la redacción de esos planes generales de ordenación urbana y qué tipo de encaje tiene este tipo de proyectos en lo que se está poniendo en marcha ahora y que dedicará al fin y al cabo el modelo de ciudad para los siguientes 15 años, ¿no? Vale, pues respondemos y luego si hay otra ronda de preguntas, pues haremos más tarde, igual. Bai, bueno, gero beste egingo dugu beste ronda bat. Bueno, yo otra vez voy a ser muy osada porque yo no soy técnica de vivienda. Yo soy técnica de participación ciudadana, que hoy hablo de vivienda y mañana hablo de movilidad y pasado de acción social. O sea que, a ver, las políticas de vivienda hoy, por lo que yo conozco, están priorizando a diferentes niveles el acceso a la vivienda a las personas que no tienen vivienda, ¿vale? Yo no digo que tenga que ser así, pero hoy es así. Por eso he dicho, que igual no me he explicado bien, que creo que como en otros ámbitos,
las políticas públicas tienen que responder a necesidades y cumplir con sus con garantizar lo que tienen que garantizar, pero también seguramente tienen que incorporar otro tipo de iniciativas y otro tipo de dinámicas. Y por eso, pero hoy no es así, Cuando hablas con la gente que está en vivienda, su prioridad es poder facilitar el acceso a personas que no tienen vivienda. Eso es así. Entonces, yo creo que de todo esto hay que hablar, y a mí me parece, cuando Gorka, hablar de plan general, es que me has hecho una pregunta, Gorka, que yo no puedo contestar, pero lo que sí puedo contestar es lo que en el proyecto que yo coordino, en el que uno de los ejes es la vivienda y es la vivienda para toda la vida, las reflexiones que hemos hecho a nivel ciudadano y de entidades que participan en estos procesos es que si en Donosti hay hoy 88.000 viviendas, la política pública de vivienda, que está muy centrada en la construcción de nueva vivienda, en Donosti se pueden construir nuevas viviendas en los próximos 5 o 10 años en un horizonte, ¿cuántas? 5.000, 6.000, 10.000. La política, o sea, la nueva vivienda no va a resolver las necesidades que tenemos de vivienda, porque tenemos 88.000 viviendas que no sé hasta qué punto están respondiendo a nuevas formas de vivir, a una pirámide demográfica que es la que es, a gente que no puede quedarse a vivir en su vivienda, a cómo hacemos. A mí me encantaría, yo lo hablaba en los espacios de trabajo del Carrequín Bici, a mí me encantaría que pudiéramos pensar, vosotros lo habéis hecho, de viviendas de este tipo en bloques ya construidos, no en cosas de nueva planta. En una ciudad como Donosti es muy difícil, porque ¿dónde están esos edificios, ¿no? Entonces creo que este tipo de modelos plantea retos que conectan con otras cuestiones que tienen que estar en la agenda y que hoy seguramente todavía nos cuesta colocarlas y también tener de alguna manera igual el coraje para decir, bueno, pues no tengo todas las certezas, igual no tengo todos los marcos normativos que me dan toda la seguridad del mundo mundial, pero igual tengo que arriesgar un poco. Lo que pasa que quien hace esto también tiene unos perfiles profesionales concretos, que a veces pues igual también somos un poco saos. No sé si he contestado, pero es lo que se me ocurre decir. Yo en relación a lo que dice Eva y también lo que, bueno, o más que preguntabas, lo que exponías tú, que decías, ahora, ¿dónde están estos edificios, ¿no?, que ya existen? Pues existen, ¿no? No sé, yo desconozco si el gobierno vasco tiene esto planteado. En Cataluña, al menos, hace pocos años la Generalitat hizo un decreto que se llama, muy largo, se llama, bueno, el derecho de tanteo y retracto. ¿Os dice algo? Sí, aquí se aplica, pero esto no lo sé. Bueno, al fin y al cabo es edificios de bancos que están vacíos, que vienen de aquel boom, antes de que se los vendan a fondos buitres, porque esto está pasando y en muchas zonas, pues a lo mejor más apartadas de las ciudades, estos sitios desiertos, pero no solo, sino también en los centros de las ciudades existen. Este decreto plantea que antes de que este banco se lo venda a un fondo buitre, las administraciones públicas y las promotoras sociales, como es Sostrasivi, que es una cooperativa que está catalogada como promotora social, puede intervenir en esta transacción y a comprar este edificio con un préstamo a muy buenas condiciones del Instituto Catalán de Finanzas y poder hacer esta adquisición con unas condiciones realmente muy buenas. Sostrasivi nunca podría ir comprando edificios, ¿no?, así como así, sino que es una, pues a nuestro entender, una apuesta de la Generalitat bastante buena en este sentido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Hemos podido adquirir edificios vacíos que están en el centro de las ciudades para convertirlos para siempre en vivienda cooperativa, ¿no? Es decir, sacamos ya de la maldad absoluta que era la inversión-reinversión en fondos buitre
para que pase a ser para siempre vivienda cooperativa y de gestión democrática. Entonces, esto, al ser con una no subvención, con una ayuda pública, es vivienda de protección oficial. Todo lo que he estado explicando antes del bloque que en 2014 el Ayuntamiento adjudicó, es público, es catalogado de protección oficial. Donde iré a vivir yo, en Sirarés, todas las personas que vamos a ir a vivir allí tenemos que cumplir requisitos de protección oficial. Es suelo público y cumplimos estos requisitos. Pero para mí esto también es importante. No estamos, es decir, la protección oficial no tiene que estar destinada a guetizar, ¿no? Es que tiene que ser una apuesta universal para que todas las personas puedan tener el derecho a la vivienda pues, garantizado. Y bueno, un poco como esta parte, ¿no? Como quería... Cuando tú, Eva, antes también decías, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Otras cosas, es que no solo se trata de construir desde cero, sino que si bueno, las administraciones también ponen de su parte, pues hay opciones de buscar y no tener que construir, sino aprovechar lo que en muchas ciudades y centros está quedando vacío, ¿no? Yo, al hilo de que tú decías bueno, no sé si el liderazgo, pero la apuesta pública es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que por ejemplo, ¿no? Dices recursos públicos, parcelas, por ejemplo, eso de uso residencial de VPO, las personas que pueden acceder tienen que cumplir requisitos de vivienda pública. O sea, ahí hay muchos elementos que no son tan fáciles, entonces también creo que hay que entender cuáles son los límites de los recursos públicos y cómo nos inventamos para poder valorar otro tipo de cuestiones que también son importantes y que igual no están hoy contempladas, ¿no? Entonces creo que ahí hay que, bueno, pues que explorar mucho. Sí, yo también por hacer un apunte rápido, sobre todo sobre el plan general, ¿no? Que comentabas. Bueno, yo creo que hay un poco una tendencia en los planes generales a proponer viviendas, ¿no? Y igual hay la lectura que tenemos que hacer es que en esos planes generales que van a ser para largos años, hacer una lectura sobre las viviendas vacías, ¿no? Que igual ahí también tenemos un problema, que hay un número y no sé si estas viviendas vacías de alguna forma se podrían convertir en algún momento en colaborativas o tal, pero bueno, hablando de vivienda creo que ahí hay también un gran reto y que los planes generales deberían, aparte de no sé, apostar por políticas públicas en viviendas colaborativas, pues hacer también una respuesta un poco lógica a este tema. Aquí una reflexión que compartía, no recuerdo en qué barrio era, pero gente que decía, no, bueno, pues en este barrio vivienda nueva no, pero hay, por ejemplo, muchos locales en planta baja, locales comerciales vacíos, ¿no? ¿Por qué no pensar en determinadas comunidades que esos locales puedan tener un uso comunitario también y de apoyo, ¿no? Pues que es un sitio donde los niños cuando salen del colegio van y están igual la señora mayor del tercero que en vez de ver la tele en su casa está abajo, no sé, a pensar en soluciones de este tipo. Yo recuerdo una vez que leí en prensa, no pude explorar más, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Barcelona hablaba de locales de protección oficial. En aquel momento hablaban con locales comerciales, ¿no? Pero me pareció muy sugerente, ¿no? Porque creo que también hay fórmulas que pueden inspirar otro tipo de... en lo que ya está construido, en una ciudad como Donosti, que la ciudad está hecha. Teníamos otra pregunta por ahí atrás, no sé... Sí. Espera un momento que te acerquen el micro. No sé si hay otra pregunta, si alguien se anima. Hola, gracias. Sí hay formas, y las tenemos incluso estructuradas, o sea que podemos hablar en cualquier momento, pero vamos. Mi pregunta era si os habéis planteado en las experiencias que ya existen o que van camino de existir, alguna forma de financiación para abaratar costes, para popularizar para que pueda entrar gente que no tiene 30.000 euros, que no tiene vivienda. Además, que yo creo que servirían también para desguetizar, para servir de vía de integración
bueno, hay países que ya llevan muchísimas generaciones pensando de esta forma y a nosotros nos cuesta mucho salir de un piso, ¿no? Entonces, yo creo que estas formas podrían servir de camino, en un principio incluso compartir distintas formas y facilitar hacer apetecible esa experiencia. No ha habido nada de esa... A nivel económico, ¿no? ¿Te refieres a nivel económico de cómo...? Sí, económico, formas que pudieran financiar. Además, claro, por ejemplo, en el caso nuestro de los viejos y viejas, estamos a 2 pasos de la fragilidad, de la dependencia, de tal, y todavía se va a encarecer más. O sea, y al paso que vamos, además, de años esperando, pues esto va a ser... Sí. ¿No os habéis planteado formas de...? Claro, nosotras lo que hacemos es autopromoción, o sea, pagamos lo que cuesta, ¿no? Ahora, os hablo de mi experiencia personal que me es más fácil, ¿no? Pues en Sirarés yo todavía no sé cuánto, o sea, hacemos planes de viabilidad y evidentemente hay una previsión, pero la exactitud de cuánto vamos a pagar de cuota mensual, pues no os la puedo decir al céntimo, porque pagamos lo que cuesta. Cuando acabe la obra y el cierre de la promoción, pues vamos a hacer los números finales y veremos, ¿no? Entonces, desde esta lógica de la autopromoción, claro, construir un edificio desde cero es que cuesta, pues en nuestro edificio el coste de la obra son 3.800.000 y el total de la promoción 4 millones y pico, ¿no? Entonces esto pues lo dividimos entre las que somos, con un préstamo de Fiare Banca Ética, evidentemente, ¿no? Que nos da pues el 80% y durante 30 años le vamos a estar devolviendo a Fiare Banca Ética esto, ¿no? Y el 20% que falta, pues de las aportaciones de capital, estos 20 y pico mil que os decía de cada una. La respuesta así rápida y contundente es no hemos encontrado fórmulas de mitigar esto. La única es apostar pues, por estas alternativas que os decía de ir a la adquisición de edificios ya existentes, porque aquí no tienes que construir nada, lo único que tienes que hacer es que con la cuota mensual pues vayas pagando el retorno a este préstamo del Instituto Catalán de Finanzas que os comentaba, ¿no? Aquí la aportación de capital social pues ya estamos hablando de unos 3.000 euros, ¿no? Algo como mucho más accesible. No lo he explicado antes, pero y no sé si mis compañeras lo han dicho, el capital social es un dinero que pones y si te vas algún día, una sociedad entra en tu sitio y te lo devuelven, ¿eh? Entonces, pues ya estamos hablando de cantidades como mucho más asumibles cuando exploramos vías en las que la construcción de obra nueva nos la ahorremos, ¿no? Si no, construir. Y además, pues en estos edificios lo intentamos hacer con criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética, construcción con madera, que haces una apuesta de una construcción un poco más cara, que luego esperemos que se vea como en el transcurso de la vida compensada, ¿no? Pero, en fin, una parte es esta de los edificios ya existentes. Por otro lado, pues fórmulas de financiación que hemos explorado, pero que no dejan de ser los títulos participativos, ¿no? Emitir campañas de títulos participativos donde a personas, pues como todas vosotras, podáis comprar títulos y os los devolvemos al cabo de un tiempo. Esto ayuda a poder tener, sin necesidad de préstamo bancario, pues una cantidad de dinero que en muchos casos nos ha permitido hacer la compra del suelo o hacer una primera inversión, pero no deja de ser un préstamo, es decir, al cabo de un tiempo os vamos a tener que devolver este dinero y los intereses, ¿no? Fórmulas para encontrar financiación existen, que no sean públicas, pero esto no mitiga el gasto tan fuerte que es. Por eso la importancia de explorar, bueno, pues esta colaboración público-cooperativa, público-comunitaria y que exista de verdad, ¿no? Y bueno, ya tenemos que ir terminando, no sé si queda alguna otra pregunta por aquí, por delante. Bai, bakarrik zan esatea, bueno, era un poco volver a lo que ha dicho la compañera y lo que ha dicho Eva, de que no todo el mundo tiene acceso a una vivienda pública o las viviendas de protección oficial. Yo creo que en ese punto, y siguiendo a lo que has dicho tú, habría que replantear y
ver los requisitos que se piden para poder acceder a una vivienda pública y actualizarlas al modelo en el que estamos viviendo ahora y la juventud, bueno, o en general, la sociedad en este momento, la prepandemia y la pospandemia, y realmente ver las necesidades, cómo han cambiado y lo que se necesita en este momento. Y ahí entra otra vez, vuelvo a rebotar la pelota a la administración, que es donde hay que replantear y ver realmente quién necesita entrar, cómo y cuáles son los requisitos. Y ahí, sin ningún fondo, o sea, utilizando simplemente, yo lo veo así de simple, o sea, las viviendas que hay. Las viviendas que hay, cambiar el formato de la vivienda, y ahí entramos en una vivienda colaborativa. Y eso ya, una vivienda colaborativa comunitaria, o sea, de todo el mundo. Entonces ya yo lo veo ahí, sin necesidad de construir nuevas viviendas, ni mucho menos, sino que novetizar las viviendas que hay y ver otro modelo y cambiar los requisitos que se piden para que la gente pueda acceder a las viviendas. Y bueno, con eso, gracias. Vale, pues si hacemos una última ronda de lo que queráis decir para cerrar un poco el encuentro, pues tanto respondiendo a lo que nos acaba de decir Sara o diciendo algo que os haya quedado. Es que a mí me ha quedado como una cosita, porque cuando habláis de los requisitos, ¿no? que claro, hay unos requisitos que se tienen que cumplir, no entiendo si lo decís porque, claro, son tan bajos, es que cumplir los requisitos de protección oficial, no los conozco aquí, pero en Cataluña, los ingresos máximos que puedes tener anualmente en Cataluña son tipo 46.000 euros al año, que yo no los cobro ni, vamos, bueno, ojalá. Es decir, que es que no se entendía cuando decías de revisar los requisitos, porque realmente no son unos requisitos para que muy pocos cumplen porque es muy bajo, sino que realmente como el límite de ingresos es bastante alto como para que muchas puedan acceder, ¿no? Sí. Por eso es que no se entendía, sí, y por eso pedía. Cuando hablas del límite estás hablando del límite máximo. Yo estoy hablando, es que yo vengo de una entidad de DARCUM que es para la inclusión social. Estoy hablando de la exclusión social de la gente que está en riesgo de exclusión, que no tiene acceso ni siquiera a la vivienda pública. O sea, porque hay unos requisitos mínimos. Bajo, estoy hablando de lo mínimo, que tú por tu condición en la que estás ahora, racializada, migrante, o sea, digamos, X factores que te están influenciando en tu momento, no tienes acceso, aunque tu idea sea para una vivienda colaborativa y necesitas una vivienda y una comunidad que te proteja, que te respalde detrás y realmente que se ha visto la necesidad de la comunidad con la pandemia. Y vuelvo a lo de la pandemia porque ha habido un pre y un post de la pandemia. Entonces, ahí se ha visto la necesidad de la pandemia. Entonces, si tú no cumples unos mínimos requisitos para acceder a la vivienda, olvídate de una vivienda colaborativa. Por eso te digo, o sea, si tú miras por el límite máximo, sí, obviamente sí, puedes llegar. Pero si miramos por lo mínimo, ahí entra pues Etxegintza, Etxebide y en otras plataformas que realmente podrían acceder, o sea, y podrían cambiar el formato de la vivienda para que sea una vivienda colaborativa. Y no veo que sea tan, no sé, si es para jóvenes, realmente creo que tenemos la capacidad bastante de flexible y la visión bastante amplia de como para poder acceder y vivir en una vivienda colaborativa. O sea, va por ahí, más que por el máximo es por el mínimo. Te he entendido, vale. Gracias. Vale. Bueno, nik igual jartzearren apur bat gazte perspektiba, ez? Osea, gazteria, Euskadiko Gazteria Kontseilutik gonbidatu gaituzte eta bueno, naiz eta publikoa hain gaztea ez izatea ere, igual 18 eta 30 urteko tarte horretan, ez, pentsatu behar dugu ere, pertsona horiek normalean edo, bueno, pertsona asko, ehuneko handi bat ikasten dagoela, ez? Eta ikasleak, bueno, izan naz ikasle, igual, esperientzia pertsonaletik kontauko dut, eta anekdotikoa geratuko da, ez, baina Donostia eta Bartzelona bitartean, bueno, hirien artean ikasi dut, ez, eta, bueno, pairatu ditute kalidad-prezio, ez, mundu kapitalista honetan begiratzen duguna kalidad-prezio, eta lehen aipatzen genuen etxebizitza parke zaharkitu hori, azkenean,
basoaze hiri batera ikastera, eta presio egoki batengatik daukasune kalitatea edo etxe bizitza parke zahar hori pairatzen dozu, ez? Eta hor badago egokitu behar zarela dagoenari eta ez dela egokitzen zurera, ez? Eta gero hor apur bat konparaketa eginez Finlandian egon nintzela, ez? Eta horre hasiera batean kezka, en plan, Finlandia, ez? Zelako herrialde garestia izango den, eta gero konturatzen naiz, bertan izan zala alokairurik merkeena, eta konparatuta Donosti eta Bartzelonarekin, eta bertan gazteek dituzten laguntzegatik eta administrazio aldetik ere zelan unibertsitatetik zuzenean ez lehitzen zizuten etxe bizitza bat, eta horren inguruan ere igual gazten arloan horri ere buelta bat eman behar zaiola. Amaitu behar dugu ja, labur zozen nahi bezu esan, oso labur. Bueno, pues yo diría que todo lo relacionado con la vivienda es uno de los grandes retos que tenemos, que es compartido, que vivimos diferente, que necesitamos soluciones diferentes y que para eso creo que es fundamental que las personas, profesionales, entidades, me da igual lo que sea, que pensamos que las cosas pueden ser diferentes, pues no nos queda otra más que generar alianzas y trabajar para hacer eso posible. Creo que no hay otra. Vale, pues eskerrik asko, muchísimas gracias por venir, baita zueri ere. Amaitu baino lehenago gogorarazi nahi dizuegu datorren 28an gaia honekin jarraituko dugula, kasu honetan 8 emakume etorriko diala, espazio honetan bertan izango dela, eta giza liburutegiak izeneko metodologia erabiliz espazio txikietan jardungo gerala hitz egiten, bai arkitekta dian emakumekin, baita etxe bizitza kolaboratiboetako esperientzia zuzena bizi duten emakumeekin, eta astelenean irekiko dugu izen emate horria baita ere. Hemen parte hartu duzuen hori e-mailez iritsiko zaizue informazioa, emakume zeintzuk diren parte hartuko duten emakumeak, eta egitarau bera azalduko zaizue zehatzago. Berriro ere eskerrik asko bai zuei hona etortzeagatik, baita zuei zuen esperientzia gurekin partekatzeagatik, baita Jugatxeri egon ala saio guztia guri jarraika, eta mi esker Jugat. Eta etxetikan ere jarraitu gaitu zuen guztioi, eta lan askoak hau egiteko, ez? Arratsalde on eta eskerrik asko.